Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del planeta estás siguiendo esta historia. Nos fascina leer tus palabras. La tormenta rugía sin cesar. El viento aullaba con fuerza suficiente para desarraigar los árboles más robustos, mientras la lluvia castigaba despiadadamente el terreno enlodado. En medio de este escenario desolador, emergió un jinete completamente empapado. Se llamaba Royce Barrett. Su gabardina de cuero mostraba tanto desgaste como las líneas de su semblante, y sus botas emitían crujidos al hundirse en el barro. Solo anhelaba encontrar un refugio donde reposar y una comida que no proviniera de una oxidada lata. Llevaba 3 días cabalgando hacia Caperry, donde le aguardaba un trabajo domando caballos salvajes. Era una labor exigente pero digna. Sus recursos apenas cubrían el viaje sin margen para extras. Cuando pensaba que tendría que pasar la noche bajo la lluvia, divisó una edificación antigua con un letrero tambaleante que rezaba «El descanso de Magnolia». La luz dorada que emanaba de las ventanas y las sombras de 2 mujeres tras los cristales fueron su único destello de esperanza. Antes de que sus nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió por sí sola. Una mujer cuarentona con el pelo recogido en un moño y un vestido azul tan deteriorado como la casa, lo recibió con una sonrisa que parecía genuina, pero algo inquietante. Había algo extraño en su mirada, una especie de emoción reprimida, que desentonaba con la cortesía habitual. «Vaya, vaya», pronunció con un tono que mezclaba hospitalidad con algo que Royce no logró identificar. «Entra antes que el frío te consuma. Soy Magnolia, pero todos me conocen como Maggie». Royce respondió con una inclinación de cabeza y cruzó el umbral. La casa lucía impecable demasiado para un lugar tan remoto. En una mecedora junto al fuego, una joven cosía silenciosamente. Su cabello era de un rubio claro y sus ojos de un azul pálido que no podían ocultar su evidente inquietud al observarlo. «Y ella es Birdie», presentó Maggie. «Me asiste con la pensión. No solíamos recibir muchas visitas, especialmente con este clima infernal». Royce se despojó del sombrero empapado, permitiendo que el agua goteara libremente sobre el suelo de madera. El agotamiento se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Aunque su instinto le susurraba que algo no estaba del todo bien, su cuerpo solo clamaba por descanso. Royce Barrett se presentó con voz ronca. «Si disponen de cama y alimento, puedo pagar por ambos servicios». Birdie soltó su labor de costura como si el contacto con la aguja le hubiera abrasado la piel. Se apresuró a recogerla, y al incorporarse su rostro había perdido todo color. Lo que escapó a la atención de Royce fue la mirada furtiva que lanzó hacia una puerta trasera sellada. Tampoco percibió que la sonrisa de Maggie no alcanzaba sus ojos. El calor del hogar comenzó a penetrar sus huesos entumecidos, pero no tanto como la inquietante sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Aceptó la invitación de Maggie para sentarse en una mesa rústica mientras ella se movía con presteza en la cocina, sirviendo un guiso espeso de color marrón, con un aroma peculiar. Birdie se retiró a su habitación. Sus manos no dejaban de temblar. Sus ojos, como atraídos por un imán invisible, se desviaban constantemente hacia la puerta trasera. No era simple nerviosismo. Algo la perturbaba profundamente. Royce, sin embargo, estaba demasiado famélico para prestar atención a estos detalles. Su estómago protestaba con fuerza. Tomó la cuchara con manos temblorosas y probó el primer bocado. El sabor era intenso, excesivamente salado, con un regusto amargo indescifrable. A pesar de todo, lo engulló. En la vida errante no se desprecia una comida caliente. «¿Mencionaste que te dirigías a Caperry?», inquirió Maggie con tono cordial, pero escrutándolo como quien evalúa una mercancía. «Así es». «Trabajo con caballos», respondió Royce, sin alzar la mirada, prefiriendo mantener cierta reserva ante desconocidos. «Vaya», exclamó Maggie, ensanchando su sonrisa. «Qué conveniente en estos tiempos. Por aquí casi no viene nadie, pero siempre es útil tener cerca a un hombre fuerte». La frase quedó suspendida en el aire, demasiado directa, demasiado calculada. Mientras tanto, Birdie se pinchó nuevamente con la aguja. Dejó escapar un gemido suave, pero el comentario de Maggie fue cortante e inesperado. «Cuidado. No quiero ver sangre manchando el mantel de la señora Henderson». Royce desconocía la identidad de dicha señora, pero notó cómo Birdie se estremeció visiblemente al escuchar ese nombre. La muchacha agachó la cabeza y presionó su dedo herido contra los labios, guardando un silencio sepulcral. En el exterior, el viento aullaba con más intensidad. Los cristales temblaban
y la lámpara de aceite oscilaba. Royce percibió cómo la tormenta incrementaba el aislamiento del lugar. Nadie podría alcanzar ese refugio esta noche, y tampoco habría forma de abandonarlo. «Les agradezco enormemente su hospitalidad, señoras», pronunció Royce intentando sonar cortés mientras estudiaba cada reacción. «Ay, querido», rió Maggie con una carcajada demasiado estridente. «En esta casa creemos en la buena atención a los viajeros. Siempre es grato tener compañía». Él, por ahora, quedó flotando en el aire. Royce se masajeó las sienes. El calor del fuego y la comida comenzaban a surtir efecto, pero de manera inusual. No era el sopor típico después de una cena caliente. Era algo más pesado, más turbio. Parpadeó repetidamente como intentando disipar una bruma que se apoderaba de su consciencia. Su cuerpo no respondía con la usual precisión. Esta señal lo puso en guardia. Los innumerables kilómetros recorridos le habían enseñado a diferenciar el agotamiento de otras sensaciones. «Tu habitación está preparada», anunció Maggie sin que nadie lo solicitara. «Segunda puerta a la derecha subiendo las escaleras. Sábanas frescas. Dormirás como un muerto». Royce sintió una punzada en las entrañas. ¿Por qué esa elección de palabras no le agradó ese símil? Como un muerto. Birdie volvió a clavarse la aguja. Esta vez ni intentó disimularlo. Emitió una inspiración brusca como si algo se hubiera roto en su interior. Royce la observó discretamente. Su palidez no era de miedo, era de angustia. Se incorporó despacio tambaleándose ligeramente. Algo no funcionaba bien en su organismo. El equilibrio, la vista, incluso el raciocinio. Todo parecía estar fuera de lugar, como si el universo hubiera girado unos grados de forma imperceptible. Al ascender por las escaleras, se vio forzado a aferrarse al pasamanos. Cada escalón parecía más desafiante que el anterior. Sus propios pasos resonaban como ecos distantes, y desde abajo apenas audibles llegaban las voces de Maggie y Birdie susurrando. Apresuradas, nerviosas, casi desesperadas. Demasiado tenues para comprender las palabras, pero lo suficientemente claras para no poder ignorarlas. La puerta del dormitorio estaba levemente abierta. Royce la empujó. El cuarto era modesto, pero impecable. La cama perfectamente tendida, el lavamanos reluciente, la ventana azotada por la lluvia. Todo excesivamente aseado para un lugar que, según Maggie, raramente hospedaba visitantes. Demasiado inmaculado. Se dejó caer en el borde del colchón. Su vista se nublaba. Las náuseas lo obligaron a cerrar los párpados. No era simple cansancio. Era veneno, o algún narcótico, y esta sensación le resultaba familiar, como en Colorado, cuando unos maleantes lo drogaron para robarle su caballo. Aquella vez sobrevivió por casualidad. Ahora necesitaría más que simple suerte. Royce obligó a su cuerpo a incorporarse. No podía permitirse desmayarse allí. No en ese momento. Algo en su interior, un instinto primitivo de supervivencia, le advertía que mantenerse alerta era más crucial que dormir. Examinó el entorno. El lavamanos. Las esquinas perfectamente dobladas de las sábanas. El suelo inmaculadamente barrido. Ni rastro de polvo o telarañas. Para un establecimiento supuestamente poco frecuentado, esta habitación lucía como un hotel de primera clase. Un destello bajo la cama captó su atención. Royce se arrodilló con esfuerzo. Extendió su brazo, y sus dedos encontraron algo metálico. Al extraerlo confirmó sus sospechas, era un cuchillo. Pero no uno cualquiera. Identificó inmediatamente el mango de hueso y sus grabados característicos. Era propiedad de Morrison, un comerciante de ganado, que había visto hacía 3 semanas en Silver Creek. El hombre viajaba hacia el sur con una considerable suma de dinero. Y jamás regresó. Con el pulso martilleando en sus sienes, Royce inspeccionó bajo el lavabo. Un nuevo descubrimiento lo esperaba. Un reloj de bolsillo antiguo, guantes de piel fina, una bolsita repleta de monedas doradas. Eran posesiones personales, pero no le pertenecían. Pertenecían a otros viajeros que habían pasado por esta habitación. Hombres similares a él que solo buscaban refugio, un plato caliente, y encontraron su destino final. Desde la planta baja las voces se extinguieron. Un ruido diferente quebró el silencio, pisadas. Múltiples. Botas pesadas atravesando el porche. Royce se paralizó. No estaba a solas con Maggie y Birdie. No era coincidencia que lo hubieran invitado sin cuestionamientos. No era amabilidad. Era una emboscada. Y él había caído.
Las pisadas en el porche provenían de varios individuos. Royce calculaba al menos 3 personas moviéndose con determinación. No eran simples viajeros. No buscaban cobijo. Venían por él. Su pulso se aceleró, pero sus movimientos eran lentos. La droga persistía en su sistema, entorpeciendo sus reflejos. Buscó su revólver en las alforjas y allí, oculta en un compartimento secreto, descubrió también su placa. Marshall, de los Estados Unidos. Durante meses había rastreado una organización dedicada a hacer desaparecer viajeros, principalmente hombres solitarios de paso, y este lugar, este refugio de Magnolia, figuraba en sus investigaciones. Ahora tenía certeza absoluta, la había encontrado. Un crujido resonó en las escaleras. Tan pronto. Con manos temblorosas, Royce consiguió cargar su arma. Era consciente de su debilidad para sostener un enfrentamiento, pero un disparo certero podría darle una oportunidad. La habitación daba vueltas, y apenas lograba mantenerse erguido contra la pared. «Ya debería estar inconsciente, ¿no?», pronunció una voz masculina grave desde el corredor. «La fórmula de Mackie nunca falla», contestó otra voz más juvenil. Royce apretó la mandíbula. No, esta vez la fórmula no había funcionado completamente. Años de trabajo encubierto le habían proporcionado una resistencia inesperada. Era su única ventaja. El pomo de la puerta giró lentamente. Él ya estaba apostado contra la pared, empuñando su revólver con firmeza. Solo tendría una oportunidad. Un hombre robusto irrumpió en la habitación, sosteniendo una linterna en una mano y una soga en la otra. Tras él, otra figura aguardaba en las sombras. Ambos venían dispuestos a ejecutar a quien creían dormido. Pero se equivocaron. Royce disparó su arma con toda la potencia que pudo reunir, apuntando directamente a la cabeza del primero. El individuo se desplomó como un fardo pesado. La linterna se hizo añicos contra el suelo, derramando aceite que al contacto con una chispa se encendió. Fuego. Las llamas comenzaron a devorar la madera reseca del piso. Lo que debía ser una ejecución silenciosa se convirtió en un caos infernal. El segundo hombre en el pasillo aulló al ver caer a su compañero. El pánico se desató en instantes. Gritos, órdenes, alaridos. Y el fuego, que ya no era una simple chispa. Las llamas se propagaban como serpientes ardientes sobre la madera, alimentándose del aceite derramado. Royce se arrastró hacia la ventana. Cada movimiento era una batalla contra su cuerpo debilitado. Sus piernas flaqueaban, su cabeza parecía de hierro, y el humo le quemaba la garganta. La droga intentaba arrastrarlo a la inconsciencia, pero el peligro lo mantenía despierto. Desde abajo escuchó más voces. No solo eran los ocupantes de la casa. Llegaban refuerzos del exterior. Una operación planificada. Estaba cercado. «Está en la ventana», gritó una voz femenina desde el exterior. Era Verdi. No intentaba ayudarlo. Quería detenerlo. Royce se detuvo en seco, pero entonces escuchó algo distinto. Sollozos, lamentos desgarradores. «Por favor». «No quería esto. Me forzaron. Tienen a mi hermana». No era Maggie, era Verdi, y su voz no sonaba calculadora ni falsa. Sonaba destrozada. Royce sintió el impacto como un puñal en el pecho. Verdi era cómplice, o una víctima más en esta trampa mortal. Los gritos y el humo inundaban la habitación. Una viga en llamas se desplomó tras él, bloqueando la salida. No quedaban alternativas, solo una ruta de escape. La ventana. Royce luchó desesperadamente con el pestillo. El vidrio quemaba por el calor de las llamas y sus dedos entumecidos apenas respondían. La estancia se había convertido en un infierno, y el humo desgarraba sus pulmones como si fuera una bestia viva. Con un chasquido la ventana finalmente cedió. Una ráfaga helada de lluvia irrumpió violentamente, despejando la bruma de su mente. En el exterior la tormenta continuaba su furia, pero ese aire gélido fue como una bofetada necesaria. Evaluó la distancia. 4 metros hasta el tejado del porche. Después otros 2 metros de caída directa al lodazal. No era una opción segura. Era la única posible. Royce se impulsó con esfuerzo y saltó. El techo del porche resistió apenas unos instantes antes de que las tejas podridas se quebraran. Se precipitó como un peso muerto y aterrizó brutalmente sobre el fango. Su hombro estalló de dolor, pero la caída, la lluvia y el impacto lo ayudaron a liberarse parcialmente del veneno que circulaba en su sistema. A su alrededor el caos reinaba. La pensión se consumía violentamente.
Las llamas devoraban las ventanas superiores y el techo comenzaba a derrumbarse. El fuego se propagaba hacia un granero y un cobertizo cercanos. Toda la operación literalmente se reducía a cenizas. Royce se arrastró hasta un barril de agua y se protegió justo a tiempo. Un disparo impactó contra la madera. Uno de los atacantes lo había detectado. Devolvió el fuego, pero su puntería fallaba. No importaba. Ganó tiempo para refugiarse tras una pila de leña. Las balas silbaban mezclándose con los gritos. No todos eran amenazantes. En la distancia la vio. Virgie, o lo que quedaba de ella. Maggie la arrastraba por el barro hacia los caballos. La muchacha se resistía. No al fuego, no a los hombres. A Maggie. «¡Suéltame!», gritó Virgie. «No iré contigo». Y entonces Royce comprendió. No era una simple cómplice. Era una cautiva. O eso parecía. El lodo salpicaba mientras Royce avanzaba sigilosamente entre las sombras proyectadas por el incendio. Cada movimiento representaba una victoria sobre el narcótico que aún nublaba sus sentidos. Su única protección era la cortina de humo que emanaba de la posada envuelta en Yobisamam. Cerca del cobertizo, Maggie forcejeaba con Virgie, intentando arrastrarla hacia donde estaban los caballos. La joven se defendía con una ferocidad nunca antes vista, sus uñas arañando sus rodillas, hundiéndose en el fango. Pero su resistencia no cesaba. «Deja de luchar contra mí, insensata», vociferaba Maggie. «Debemos escapar antes de que todo se venga abajo». Una nueva detonación atravesó el aire y destrozó el barril de agua donde Royce se había refugiado momentos antes. Se volteó y respondió al ataque. Esta vez, su disparo fue preciso. El atacante se desplomó, pero era consciente de que ese disparo había revelado nuevamente su posición. El tiempo apremiaba. Utilizó el cobertizo como protección y maniobró hasta tener visibilidad del corral. Y entonces lo notó. La cantidad de caballos superaba al número de hombres. La razón: no todos los miembros de la banda habían emergido aún. Algunos aguardaban entre la tempestad y las tinieblas, cercándolo, vigilando, analizando. Royce apretó la mandíbula. No era una simple banda improvisada. Era una organización, una estructura, una empresa criminal sofisticada. Pero lo siguiente fue inesperado. Virgie, cubierta de barro y con el rostro ensangrentado, se liberó bruscamente y se giró con una voz que Royce jamás le había escuchado. «¡Alto!», gritó Royce apuntando su arma hacia Maggie. «Soy Marshal Federal. Suéltala y aléjate de los caballos». Maggie se detuvo abruptamente, girándose con lentitud. Su expresión había perdido toda amabilidad. Solo quedaba furia y desesperación. «No comprendes lo que has hecho», gruñó. «Esta operación sustenta a familias completas en 3 territorios». Pero Maggie no concluyó la conversación. Fue Virgie. «Miente», exclamó. «No se trata de familias. Es sobre avaricia y muerte». Royce se volvió hacia ella. El temblor había desaparecido. La torpeza se había esfumado. Virgie, aquella que parecía una frágil costurera, deslizó su mano dentro de su vestido y extrajo algo que dejó a Royce sin aliento. Una placa federal. Ruth Caldwell pronunció con voz inquebrantable. «Alguacil adjunta de Estados Unidos. He estado encubierta durante 2 meses». Royce la contempló como si estuviera ante una aparición. Virgie no era una víctima, era una aliada, y había interpretado su papel magistralmente. Royce permanecía incrédulo. Ante él, empapada por la lluvia torrencial, con el rostro cubierto de barro y la voz firme como el acero, Ruth, no más Virgie, sostenía una placa idéntica a la suya. «¿Todo fue una actuación?», inquirió Royce, manteniendo su arma en posición. «Cada puntada, cada movimiento torpe, cada mirada temerosa», confirmó ella. «El fracaso no era una opción. Si me descubrían, significaba mi muerte y el fin de la misión». El rostro de Maggie se transformó. La máscara de la amable posadera que recibía a los viajeros se había desvanecido. Ahora mostraba su verdadero ser, la líder de una organización criminal que acababa de descubrir que había albergado a una agente federal bajo su propio techo. «Pequeña traidora», siseó Maggie, llevando su mano hacia el delantal. Pero Ruth fue más veloz. Un disparo certero impactó en su hombro. La mujer mayor giró por el impacto y su arma se hundió en el fango. Su grito de dolor resonó, pero la furia aún ardía en sus ojos. Royce no tuvo tiempo de reaccionar.
A sus espaldas el crujir de ramas y un leve chasquido lo hizo voltearse. El último bandido emergía de la cortina de humo empuñando un rifle. 2 detonaciones resonaron casi simultáneamente. El cuerpo del hombre se desplomó pesadamente. Royce giró la cabeza. Ruth había acertado nuevamente. Su segundo disparo había sido mortal. Y así lo que comenzó como una noche tormentosa, con promesas de sopa caliente y descanso, culminó en el desmantelamiento de una red criminal. Una operación clandestina que había cobrado incontables vidas de viajeros ardía junto a su guarida. Entre las llamas y la lluvia, Royce y Ruth cruzaron miradas. Ya no eran desconocidos, eran aliados, y cada uno había salvado la vida del otro. La tormenta comenzaba a amainar. Las llamas, después de devorar todo lo que podían, cedían paso a densas columnas de humo que se elevaban como testigos mudos de los acontecimientos de aquella noche. Royce bajó su arma lentamente. Su ropa estaba empapada, el hombro le palpitaba de dolor y su corazón aún latía con intensidad. A su lado Ruth, manteniendo su pistola firme, respiraba profundamente. No por temor, por la sensación de alivio que acababa de inundar su pecho. «¿Desde cuándo lo supiste?», preguntó Royce con la voz áspera por el humo. «Desde que escuché en la radio que Morrison jamás llegó a su destino», contestó ella directamente. «Me infiltré como sirvienta. Creían que era solo una muchacha sin alternativas. El engaño resultó perfecto. El silencio entre ellos no era tenso, era reverencial. A sus pies, Maggie se quejaba sujetándose el hombro herido. Su ira se había extinguido dejando solo a una mujer vencida por su propia codicia. «¿Cuál es tu siguiente paso?», inquirió Royce. «Completar mi misión», respondió Ruth, observando los restos humeantes de la posada. Este lugar era solo una pieza del puzzle. Hay más establecimientos, más víctimas, más familias que necesitan saber la verdad. Royce asintió. La misión no había concluido. Y ahora, sabiendo que tenía una compañera, el camino parecía menos solitario. «Jamás imaginé que terminaría agradeciendo esa sopa tan salada», bromeó con una sonrisa sutil. Ruth soltó una risa exhausta. «Nunca pensé que acabaría disparando junto a un alguacil que olía a lodo y humo», replicó. Eran 2 extraños, 2 agentes armados, 2 supervivientes, y quizás 2 almas destinadas a encontrarse en medio de una misión compartida. El alba llegó con un cielo plomizo pero sin tormenta. La brisa fría soplaba entre las cenizas del descanso de Magnolia, arrastrando consigo el aroma a madera quemada, pólvora y tierra húmeda. Royce se aproximó a los escombros calcinados del salón principal. Entre los restos, descubrió parte de lo que habían estado rastreando durante semanas: documentación crucial. Registros, listados de nombres, mapas detallados de rutas de diligencias. Aunque chamuscados parcialmente, los papeles seguían siendo descifrables. «Esto vincula al menos 3 territorios diferentes», comentó Royce extendiendo un documento hacia Ruth. No era simplemente un punto de tránsito. Representaba el núcleo operativo de una operación más extensa. Ella confirmó con un gesto, examinando velozmente. Maggie mantenía conexiones desde El Paso hasta Tucson, llegando incluso a Kansas. Este establecimiento era meramente una pantalla. Eso explicaba la constante rotación de hombres. Eran simples peones prescindibles. Mientras aseguraban en sus monturas lo que podían recuperar, incluyendo las posesiones arrebatadas a las víctimas, Royce percibió algo peculiar. «¿Dónde adquiriste esa precisión con las armas?», indagó, evitando su mirada. «Mi padre era ranger», explicó Ruth. «Me instruyó desde pequeña. Me enseñó la desconfianza, pero también el deber de auxiliar a los necesitados». Royce finalmente la observó. Ya no era aquella joven que simulaba torpeza con la aguja junto al fuego. Era Ruth, alguacil y compañera leal. «¿Qué procedimiento seguiremos con Maggie?» «La entregaremos al juez federal en Capri», declaró con determinación. «Con esta evidencia no solo será encarcelada, podremos desarticular toda la organización». Royce montó trabajosamente su hombro aún doliente. «Preparada para cabalgar, Ruth. Siempre lo estuve», afirmó. Solo aguardaba al compañero adecuado. Y así, entre la neblina persistente, emprendieron marcha. No como fugitivos, sino como emisarios de la justicia. Los corceles avanzaban decididos por el sendero fangoso. En la distancia, el humo del descanso de Magnolia persistía como testimonio silencioso del fin de una red criminal. Royce cabalgaba pensativo. Ruth, a su costado, mantenía la vista fija en el horizonte.
Ambos comprendían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Era crucial entregar a Maggie con vida y evidencias contundentes. Pero más crucial aún, era sobrevivir durante la misión. ¿Crees que la red ya está enterada?, preguntó Royce sin voltear. Si no lo saben ahora, pronto lo descubrirán, contestó Ruth. Esa mujer operaba desde hace años. Su silencio será notado. El sol se filtraba entre las nubes cuando alcanzaron un claro. Decidieron detenerse allí. Royce descendió con dificultad. El dolor pulsaba sin cesar en su hombro. Ruth le ayudó a bajar del caballo. «Permíteme examinar», dijo ella, extrayendo un pequeño saco con hierbas secas y vendajes. «No es la primera vez que atiendo a un obstinado con heridas cerca del corazón». Él esbozó una leve sonrisa. «Has tratado a muchos así, solo uno». Pero no sobrevivió para contarlo. El silencio se tornó denso. «Lo lamento», murmuró Royce. «Yo también», respondió ella. «Por eso sigo cabalgando». Un crujido interrumpió el momento. Algo se desplazaba entre los árboles. Ruth se incorporó al instante empuñando su arma. Royce la imitó. De la espesura emergió un caballo sin jinete. El animal tenía la montura suelta y manchas rojizas en los costados. Ruth se aproximó cautelosamente. «Este caballo», murmuró. «Es uno de los que estaban atados detrás del cobertizo». Royce arrugó el entrecejo. «Significa que no todos perecieron en el fuego o que alguien más arribó después». Ambos se giraron al oír un suave crujido en el bosque. Ya no estaban solos, y el pasado no se había desvanecido por completo. Royce y Ruth intercambiaron miradas sin necesidad de palabras. El crujido se repitió ahora más próximo. Quien fuera que estuviese allí los vigilaba, calculaba, aguardaba. Royce se inclinó junto al caballo abandonado. Las marcas en el lodo eran reveladoras. Un par de botas pesadas había salido del claro para ocultarse nuevamente entre los árboles. Las huellas eran frescas. De hace minutos apenas. «No escapó con los otros», susurró Ruth. Se quedó rezagado. Quizás por órdenes o para finalizar la tarea. Royce asintió con expresión tensa. «Está herido», agregó indicando el rastro de sangre, «pero no lo suficiente para dejar de perseguirnos». Un silbido rasgó el aire. Ambos se lanzaron al suelo instintivamente cuando una bala atravesó el espacio donde habían estado sus cabezas, impactando contra el tronco de un roble cercano. Royce se desplazó hacia la derecha, buscando refugio entre la maleza. Ruth se movió al lado contrario, sosteniendo su revólver con firmeza. Una silueta se desplazaba velozmente desde una pequeña colina. El atacante había elegido estratégicamente su posición. Los había dejado vulnerables en terreno bajo, mientras él dominaba el territorio que conocía mejor que ellos. «Salgan y enfréntense a su destino», bramó una voz. «No comprenden con quién se han metido». Royce identificó inmediatamente el timbre. No pertenecía a ninguno de los hombres que había confrontado en la pensión. Esta voz emanaba autoridad, como alguien acostumbrado a comandar desde las sombras. «¿Quién eres?», exclamó Ruth, resguardándose tras un tronco caído. «El que cavará sus tumbas si no me entregan a la mujer», escupió el hombre. «Ya me han costado demasiado». Royce arrugó el ceño. «No busca a Maggie», susurró mirando a Ruth. «Te busca a ti». Ella asintió. Ya no era solo un asunto criminal. Era una represalia personal. Royce se asomó brevemente evaluando la situación. Necesitaban moverse. El tirador tenía la ventaja de la altura y el terreno. Para sobrevivir debían obligarlo a descender. «Preparada para una distracción», murmuró él. Siempre contestó Ruth con mirada determinada. Royce tomó una rama gruesa y la envolvió con su poncho húmedo. La empapó con aceite de su alforja. Ruth comprendió el plan instantáneamente. «La incendiarás lo suficiente para engañarlo y hacerle creer que huimos por otro lado». Royce encendió la rama en la zona más oscura del claro, la arrojó hacia el extremo opuesto y disparó una bala hacia las llamas. «¡Corre!», exclamó, y ambos se adentraron en la espesura, evitando la dirección del fuego y bordeando la elevación por un flanco más resguardado. Desde la cima el atacante volvió a disparar cayendo en la trampa de la distracción. «Los tengo», vociferó seguro de que sus objetivos huían aterrorizados. Mientras tanto Royce y Ruth se aproximaban sigilosamente rodeándolo. El tirador descendió algunos metros acercándose a la zona iluminada. Estaba decidido a no dejar testigos, especialmente a ella.
En ese instante Royce surgió de la vegetación como un espectro empapado asestando un golpe certero al brazo que sostenía el rifle. El disparo se desvió, pero dejó un escalofriante silbido cerca del oído de Ruth. El agresor retrocedió resistiéndose. Superaba en tamaño a Royce, pero no en determinación. Se revolcaron en el fango hasta chocar contra un árbol. El rifle aterrizó a metros de distancia. Ruth se apresuró hacia ellos, pero el atacante logró liberarse y propinó un puñetazo directo a la mandíbula de Royce, derribándolo. ¿Realmente creíste que podrías acabar con nosotros?, gruñó el agresor desenvainando una daga corta y curva. Ruth alzó su arma. Suéltalo, ordenó con voz inquebrantable. El hombre sonrió despectivamente. Tú, una mocosa jugando a ser autoridad. No estoy jugando, replicó ella, y disparó. El proyectil impactó en la pierna del hombre, quien se desplomó rugiendo de dolor. Royce se incorporó y lo desarmó con un movimiento preciso. El sujeto jadeaba derrotado. ¿Quién eres?, interrogó Ruth, apuntándole con el revólver humeante. Tarde o temprano vendrán por ustedes. No están desmantelando una red, están iniciando una guerra, murmuró antes de perder el conocimiento. Royce y Ruth intercambiaron miradas. La persecución había concluido. Pero la amenaza apenas comenzaba. El hombre yacía inconsciente sobre el barro, la sangre manando de su pierna herida y el cuchillo descansando a varios metros. Ruth se inclinó para inspeccionar sus bolsillos mientras Royce vigilaba atentamente los alrededores. ¿Piensas que nos dijo la verdad?, preguntó él con expresión grave. Ruth extrajo una libreta empapada, casi destruida, pero con varias páginas preservadas entre dos cubiertas de cuero. Al examinarla ambos quedaron mudos. Nombres, fechas, códigos, iniciales, rutas de traslado, señales para contactos. No es un simple bandido, murmuró Ruth examinando las páginas. Es un nexo entre grupos, un intermediario. Royce escudriñó el horizonte. Si lo entregamos desaparecerá antes de que confiese. Si lo interrogamos quizás descubramos el alcance real de todo esto, completó Ruth. Era una elección complicada. Existían normas, protocolos, pero también había víctimas que nunca verían justicia si seguían las reglas al pie de la letra. Lo trasladamos a Caperry, consultó Royce. Ruth vaciló un instante. Sí, pero haremos una parada antes. ¿Dónde conozco a alguien en Fort Delany? Un juez militar retirado que colabora discretamente con el Departamento de Justicia. Si este sujeto oculta información valiosa, él sabrá obtenerla. Royce asintió. Modificaré la ruta entonces. Mientras aseguraban al herido a uno de los caballos de reserva, Royce observó a Ruth. Su fortaleza era genuina. No fingía ser fuerte. Era fuerte sin más. Jamás conocí a alguien como tú, expresó él. Yo tampoco, respondió ella sin mirarlo, su voz revelando algo más profundo que agradecimiento. Y por primera vez desde el inicio, Royce sintió que aquella noche en el descanso de Magnolia no había sido una simple emboscada, sino el comienzo de algo más significativo, y quizás más humano. Habían cabalgado medio día con el prisionero inconsciente atado al caballo. El bosque comenzó a dispersarse revelando un terreno más abierto, mientras las montañas distantes señalaban la proximidad de Fort Delany. Royce mantenía un silencio inusual. Ruth percibió su inquietud. ¿Es el dolor del hombro? ¿O hay algo más que te preocupa? Las dos cosas, contestó él esbozando una sonrisa fugaz y apagada. ¿Qué te inquieta, Royce?, meditó antes de hablar. El juez en Fort Delany. ¿Cuál es su nombre? Samuel Kearns, respondió Ruth. Royce detuvo bruscamente su caballo, que resopló nervioso. Samuel Kearns. ¿Estás segura? Por supuesto. ¿Le conoces? Royce clavó su mirada en el suelo, como buscando una escapatoria inexistente. Él me sentenció hace 7 años, por insubordinación durante una misión encubierta. Me degradaron. Me expulsaron de la división. Ruth lo miró atónita. Y después me rehabilité, pero no por él. Kearns jamás confió en mi potencial. Ruth procesó la revelación. Un silencio pesado los envolvió. ¿Prefieres evitarlo?, Royce negó. No. Si alguien puede extraer información de este sujeto es él, aunque no sé si querrá colaborar, o si aprovechará para culminar lo que inició años atrás. Ruth lo estudió detenidamente. Tal vez sea momento de resolver ese asunto. Con valentía, no por represalia sino por justicia. Royce inspiró profundamente. Nunca lo expresé, pero me afectó más de lo imaginado, no por sus acciones,
sino por cómo me hizo sentir, como si la redención fuera inalcanzable. Ahora tienes evidencias. Un caso, una misión, y me tienes a mí. Él alzó la mirada. A ti sí, como testigo, como agente y como alguien que te vio luchar por la verdad arriesgando tu vida. Royce tragó con dificultad. Gracias, Ruth. Vamos. El juez aguarda. Y cabalgaron hacia adelante. Fort Delany no era majestuoso, pero poseía algo más intimidante. Austeridad, sin estandartes, sin guardias visibles, solo un portón de madera maciza y dos centinelas silenciosos que con una simple mirada discernían entre quienes llegaban con intenciones honestas y quienes no. Ruth presentó su placa. Royce descendió del caballo en silencio con la mirada fija en el portón que se abría pausadamente. Al fondo el juez Samuel Kearns los aguardaba. No había cambiado significativamente desde su último encuentro, conservaba su figura delgada, su postura erguida, su rostro pétreo y esa mirada penetrante como el acero, aunque ahora se apoyaba en un bastón, quizás una herida de batalla, o del paso del tiempo. Agente Caldwell pronunció con voz neutra. No anticipaba su presencia tan pronto. ¿Y el acompañante? Royce avanzó un paso. Marshal Royce Barrett, señor. Kearns permaneció impasible. Solo inclinó levemente la cabeza. Barrett, el mismo que abandonó a su unidad en el cruce del río helado. Silencio. Ruth intervino decidida. El mismo que salvó a 5 viajeros. Desarticuló una red de homicidios encubiertos en Magnolia's Rest y capturó a un informante crucial con datos confidenciales. Kearns lo observó detenidamente. ¿Por qué no me sorprende encontrar fuego donde usted pisa? Marshal Royce mantuvo su mirada firme. Tal vez porque el fuego siempre estuvo presente, señor. Solo dejé de evadirlo. Kearns tensó los labios. Luego indicó hacia el interior. Tráiganlo. La sala está preparada. Mientras se dirigían al edificio principal, Ruth se aproximó a Royce. «¿No le agradas?», murmuró. «Nunca lo hice», respondió él. «Pero esta vez no busco su perdón». Entonces Royce inspiró profundamente. «Vine a probar que nací para esto, con evidencias. Y contigo». Ruth sonrió discretamente sin mostrar los dientes, pero con mirada cómplice. «Entonces procedamos». El prisionero fue conducido a una sala austera. Paredes de madera, una lámpara de aceite, una silla con correas de cuero, y en el centro, el juez Kearns, con su bastón firmemente apoyado entre sus piernas. Nombre ordenó secamente. El hombre escupió al suelo. «Ustedes piensan que han ganado, pero ni siquiera comprenden lo que han descubierto». Royce y Ruth permanecían a ambos lados, vigilantes, expectantes. Habían convenido dejar que Kearns llevara el interrogatorio, pero cualquier movimiento sospechoso sería detenido inmediatamente. El juez permaneció imperturbable. «Cada momento que permanezcas en silencio será otro motivo para que los fiscales te abandonen en una celda sin identificación». El prisionero soltó una risa contenida. «He estado en sitios más inhóspitos, pero mi información tiene un precio». Kearns lo examinó fijamente. «Primero habla. Después veremos si sobrevives». Y entonces el detenido reveló lo impensable. Mackie no era la verdadera líder. Ella solo seguía órdenes, como todos los demás. Era simplemente una pieza más al servicio de alguien superior. Ruth arrugó el entrecejo. «¿Quién?», el hombre susurró. «Alguien que mantiene sus manos limpias, que no requiere armas porque posee documentos, sellos oficiales y asientos en las asambleas». Royce sintió un escalofrío recorrerle. «Hablas de alguien dentro del gobierno». El prisionero sonrió. «¿Realmente creen que operaciones como Magnolia's Rest funcionan aisladamente?» Extrajo una carta oculta en su bota. El papel estaba húmedo, pero el texto era legible. Una lista. Nombres. Algunos tachados. Otros con cifras adjuntas. Kearns la tomó con guantes. Examinó. «Esto es», murmuró, más extenso de lo imaginado. Ruth inspiró profundamente. «Todo esto es solo la superficie». Precisamente, confirmó el prisionero. «Y si dudan, busquen el nombre marcado con doble círculo. Está en Caperry. Los está esperando porque sabe que sobreviviré». Royce y Ruth intercambiaron miradas. Ya no era un simple caso. Era una red. Y ahora ellos se habían convertido en objetivos. La sala se tornó gélido. La carta en manos del juez Kearns quemaba más que cualquier llama. La lista era auténtica.
Nombres reconocidos, autoridades locales, incluso alguaciles en servicio involucrados en la red. ¿Quién es el de Caperry?, preguntó Ruth con expresión preocupada. Lo reconocerán, afirmó el prisionero con una sonrisa maliciosa. O él se asegurará de que no vivan para contarlo. Royce percibió una tensión palpable en el ambiente. No emanaba del prisionero. Venía de Kearns. El juez permanecía en silencio. Sus ojos recorrían el documento repetidamente. Pero no con asombro, sino con una emoción más compleja de descifrar con inquietud. Royce avanzó un paso. ¿Lo conoces? Kearns alzó la mirada. Su semblante mantenía la misma rigidez característica. Ese individuo estuvo bajo mi tutela durante años. Royce dudaba. Algo no cuadraba. Ruth también lo presentía. La atmósfera se tornó densa. Y entonces sucedió. Una detonación. Sorda, certera. Sin aviso previo. El prisionero se desplomó hacia atrás con un orificio perfecto en la frente. Royce y Ruth reaccionaron instantáneamente, pero la sala permanecía vacía. Kearns descendió el arma que sostenía en su diestra. «No permitiré que ese desgraciado arruine más existencias», declaró con voz firme. Pero Royce desconfió de la justificación. «¿O impediste que continuara revelando información?» Kearns lo observó. «Desconoces la magnitud de esto, Barrett. Yo sí la comprendo. Y por eso continúo con vida». Ruth se interpuso entre ambos. «Ese disparo no fue por justicia». Kearns se volvió hacia ella. «Ese disparo fue por control». Silencio. Por primera vez, Ruth y Royce comprendieron que el peligro no provenía únicamente de criminales y cobardes. También emanaba de individuos con insignias, con poder y con temor a que la verdad los arrastrara consigo. El cadáver del prisionero conservaba su calor cuando Royce cerró los párpados con fuerza. Ruth guardó silencio, pero su mirada lo expresaba todo. Habían arribado en busca de justicia, y encontraron un sistema que prefería silenciar testigos antes que enfrentar verdades incómodas. Kearns se dirigió hacia la ventana como dando por concluida la conversación. «No comprenderían», susurró, «si conocieran lo que subyace en esta red, los nombres, las familias. En ocasiones, para salvaguardar la nación es necesario sepultar ciertas verdades». Royce avanzó un paso hacia él. «Enterrar o encubrir». El juez lo enfrentó con mirada severa. «Lo que han desencadenado esta noche despertará a demonios que jamás perdonan. Lo intenté en el pasado, y lo perdí absolutamente todo». Ruth alzó su voz con determinación. «Y nosotros no caeremos en la misma trampa. No en esta ocasión». Royce depositó un sobre en la mesa con firmeza. En su interior, una réplica de la carta y la lista de nombres proporcionada por el prisionero. «Ya despachamos una copia hacia Denver por mensajería. Si algo nos sucede, nuestra muerte no será en vano». Kearns tensó los labios. Era consciente de su impotencia, no sin arriesgarlo todo. «Márchense entonces», pronunció. «Pero comprendan esto, ahora no son simples agentes. Se han convertido en una amenaza para personas con gran influencia. Tienen enemigos que no empuñan revólveres, sino que blanden sellos y dictámenes». «Ya lo éramos», replicó Royce. «La diferencia es que ahora lo sabemos». Partieron sin voltear. Cabalgaron bajo el amanecer grisáceo, conscientes de la incertidumbre que les aguardaba, pero por primera vez avanzaban acompañados. Royce observó a Ruth. «¿Qué harás cuando esto concluya?». Ella meditó brevemente. «Buscaré una vida donde nadie deba aparentar debilidad para sobrevivir». Él asintió. «Y si no termina, continuaremos adelante». Ambos se desvanecieron en el horizonte. Con sus monturas cansadas, sus corazones vigilantes y la certeza de que aunque el mundo no siempre premie la rectitud, la historia merece ser narrada. Y eso era suficiente motivación para seguir cabalgando. Si esta narración te conmovió, suscríbete ahora. Tu respaldo no solo permite que sigamos creando contenido similar, también nos confirma que vale la pena rescatar relatos de valentía, amor oculto y justicia silenciada. Cuéntanos en comentarios, ¿qué reflexión te dejó esta historia? ¿Desearías una continuación? ¿Consideras que Royce y Ruth merecen una nueva misión o una segunda oportunidad romántica? Y recuerda, dale me gusta, activa las notificaciones y comparte este video con quien aprecie las historias donde el bien, aunque difícil, siempre es posible.